Vamos a continuar con nuestra serie sobre las necesidades básicas. Y nuestro tema de hoy se llama necesidad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, ilumínanos, danos entendimiento y cumple tus propósitos en nosotros, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Amén. Todo ser humano tiene necesidad de Dios. El niño tiene necesidad de Dios. Y quisiera contar una anécdota de cuando era pequeña, que tenía 7 años. Diga conmigo. Cuando era pequeña, al despertarme, amanecía con una sensación de vacío en mi vida. Y no entendía por qué me sentía así. Eso se arreció en mi vida cuando una amiguita me invitó a ir al funeral de su abuelo que había fallecido. Y pidieron permiso a mi mamá. Y ella permitió que yo fuera. Cuando llegamos al cementerio, me impresionó ver cómo sacaban las calaveras con cabello. Y me vino una conciencia sobre la vida y sobre la muerte. Pero también una conciencia de Dios. Y esa situación me llevó a hacerme preguntas como: ¿para qué nací? Yo no podía creer que había nacido para estar en la tierra sin ningún propósito. Y me decía a mí misma: ¿acaso nací solo para morir y hacerme un montón de huesos y que los gusanos me coman? Esa situación me llevó a mirar en mi derredor. Miraba a los niños jugar y me preguntaba el por qué, o si verdaderamente tenía sentido jugar o estudiar, si terminásemos en una tumba y ahí quedaría todo. Y yo solo era una niña de 7 años. ¿Ustedes creen que un niño tiene necesidad de Dios? ¿Verdad? Desde que el ser humano nace, Dios pone esa conciencia en él, porque quiere atraerlo hacia él. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Qué hermoso, ¿verdad? Así es como se manifestó el amor de Dios, enviando a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pero mientras que uno no conoce a Dios, no lo sabemos.
El Padre envió a su Hijo a que vivamos por Él. Eso significa que el hombre estaba muerto espiritualmente. Y estaba muerto en sus delitos y pecados. Esa es la condición del ser humano. Estábamos muertos y necesitábamos que Él nos diera vida. Esta conciencia la debemos de tener nosotros como maestros. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios siempre nos lleva a la delantera cuando se trata de amar. Porque dice que Él nos amó primero. Y también Dios quiere ponernos una conciencia que el niño necesita conocer a Dios. Si no tenemos esta conciencia, entonces ¿cómo puedo enseñar? ¿Cómo puedo ministrar? A veces miramos a los niños con indiferencia, sin darnos cuenta cuánta necesidad tienen de Dios, ¿verdad? Y como padres nos tiene que venir esa conciencia, porque tener hijos es una cosa, ser padres es darnos a la tarea de entender a un niño, de conocer a un niño y de enseñar a un niño. Y no ver en nuestras casas a niños crecer, comer, vestirse, sino darnos cuenta que mientras que no nacen de Dios, están muertos espiritualmente. ¿Cuánta necesidad tienen de Dios? Y si ya estamos conscientes de su necesidad, como maestros, o madres, o padres, o abuelos, ¿a quién les vamos a mostrar para que realmente ellos tengan vida? Por eso no estoy de acuerdo en aquellos que se dicen maestros y solamente entretienen niños. No se trata de entretener, se trata de producir vida. Hay madres que trabajan y tienen los niños entretenidos con el celular, dejando el control a ellos. Qué tremendo. ¿Cómo verbalmente podemos estarles enseñando y ministrando y luego los dejamos a la deriva para que sean tentados, para que vean cosas que no convienen? Los padres que tienen niños pequeños y no tan pequeños deberían de abrir los ojos para ver la necesidad espiritual que un niño tiene de Dios. A veces el padre o la madre sufren cuando ven a sus niños con problemas o con necesidades, pero no están dispuestos a pagar el precio, sobre todo la mujer, de decir: este es un tiempo de formar a mis hijos. Y nada más va a ser más grande, un trabajo no va a ser primero que la formación de un niño. Amén. ¿Cuál sería el medio de mostrarles a Dios? Romanos 10:14.
Y dice la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Nos estamos asegurando de que ellos creen en Dios. Porque ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y como padres no podemos dejar la responsabilidad al 100% a los maestros. La responsabilidad primaria de los padres es dar vida a sus hijos. Entender que tienen necesidad de Dios y que nuestro primer ministerio es nuestra familia. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tener hijos es una cosa, ser padres es darnos la tarea de entender nuestra misión y nuestra función que tenemos para formar hijos. Y tomarnos el tiempo de estar sembrando la palabra de Dios en los niños, en nuestros hijos. En este verso tenemos 3 oraciones muy significativas. Número 1, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es imposible invocar al cual el niño no ha creído. ¿Qué hemos sembrado para que crean? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Aún los padres podemos ser entretenedores de niños y no maestros. Pero ¿por qué razón no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuando estaba niña, le preguntaba a mi mamá que me explicara quién era Dios. Y ella no me sabía responder. Y yo le decía, ¿quién hizo a Dios? Imagínense, una niñita preguntando eso y mi mamá nada más se me quedaba mirando. Lógicamente ellos eran religiosos y ni practicantes de la religión. Y qué tremendo es que no hay quien predique. Por eso es tan importante como padres ser maestros y prepararnos para bajarnos al nivel de los niños y saber cómo ministrar la palabra. Y saber que estamos haciendo lo correcto porque tenemos cierto conocimiento, como a un niño de 5 años que no entiende simbología no le podemos decir, hoy te voy a hablar sobre Jesús como el pan de vida. Porque van a creer que Jesús es un pan. Y el Espíritu descendió como paloma y ellos van a decir, ¿Dios es una paloma? ¿Me explico? El conocimiento es importante, el conocimiento de los niños, sus características, sus necesidades básicas para saber cómo bajarse o subirse al nivel. Mis padres eran religiosos y no conocían a Dios. Y como no sabían explicarme quién era Dios, de pronto lloraba porque no tenía respuestas. ¡Qué tremendo! No tenía respuestas. Pero me dije, no me la puedo pasar llorando. Pero cuando yo sea grande, yo voy a saber quién es Dios. Porque uno confía en sus papás. Cuando está chico, uno cree que los papás saben todo.
Y grande fue mi desilusión cuando me di cuenta que no sabían responder a mis preguntas. Eso me hace recordar mucho a mi nieta, que apenas cumplió 5 años, pero viniendo con ella me dice: abuela, ya me di cuenta que el mal está en mí. Fíjense, ¿por qué? Porque se le predica la palabra. Se le predica la palabra. Pero también me he dado cuenta que quiero hacer lo malo. Y yo le dije: sí, esa tendencia de lo que tú sientes está en tus miembros, pero te tengo buenas noticias. Jesús te va a ayudar. Para eso vino Jesús, para salvarte. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio. Como abuelos es enseñar el camino de Dios a nuestros nietos. Y yo dije: yo voy a crecer y yo voy a saber quién es Dios. Y recuerdo que en una ocasión iba creciendo y vi a una señora que predicaba y predicaba por aquí y por allá, pero yo no sabía que era testigo de Jehová. Y los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Y creo que Dios habla, como le habló a Cornelio. Y me dijo Dios: por ahí no lo escuches, por ahí no. Y me abstuve. Pero luego mi cuñada Georgina se convierte primero. Era novia del pastor Chuy. Y yo me desarrollé en ese tratar de entender y de conocer a Dios. Fui maestra de niños, catequista, estudié teología católica y era secretaria de sacerdotes. ¿Y qué creen? Daba el plan de salvación y no sabía. Porque a mí me enseñaron que no. ¿Cuánto cuesta la misa? No, discúlpame. No te cuesta absolutamente nada. Lo que te cuesta es la inversión que tú haces para flores, muebles, alfombras, porque el sacrificio de Cristo nadie lo puede comprar. Eso era mi trabajo. ¿Ves? Andaba con ese deseo de conocer a Dios. Así es que mi cuñada se convierte y era muy religiosa, y Dios hizo un cambio tremendo y me invitaban a su casa. Y ellas testificaban de Jesús, de su obra redentora, de sus milagros. Y el Espíritu Santo me decía: lo que ellas dicen es verdad. Y yo empezaba a calcular el costo. Y yo dije: híjole, la cosa se va a poner pesada. Porque pues lógicamente mis padres son religiosos. Aunque ellos no practicaban la religión, yo sabía que iba a entrar en una lucha. Yo soy la sexta, porque fuimos 12. Pero Dios le plació salvarme a mí primero. Así es que mis cuñadas oraban mucho por Chuy para que se convirtiera. Y Chuy no se quería convertir porque yo no me convertía. ¿Y qué creen? Empezaron a orar por mí. Y me convertí yo primero, 15 días antes que él. Y luego lo empecé a evangelizar. Así es que debemos asegurarnos de predicar el evangelio de Jesucristo, pues la salvación viene de Él. No prediques tu iglesia, no prediques al pastor, predica a Cristo. Porque Jesús es Dios, Jesús es el Salvador, Él es el que salva. Romanos 10:15.
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Porque el hombre está enemistado con Dios. Y cuando anunciamos la paz, el Evangelio de Jesucristo une al hombre con Dios. Trae paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? A veces se piensa que solo hay que ir afuera por los perdidos, pero hay niños nacidos en casa que no son nacidos de Dios. ¿Los detectas en tus salones de clases? Desde la cuna es una siembra que se hace, aún desde el vientre. Se siembra la palabra. Hay jóvenes dentro de la iglesia que no son nacidos de Dios. Hay hombres y mujeres que no conocen a Dios dentro de la iglesia. Y que tienen necesidad de Dios. Si hemos sido enviados a predicar el Evangelio, como maestros de niños, cuando predicamos la palabra va a ser más fructífera. Si se fijan, hay más resultado en un niño que ya ha nacido de Dios. Con un niño que todavía no es nacido de Dios. ¿Y qué debemos hacer? Ganarlo. Ganarlo para Dios. Amén. Pero si son nacidos de Dios, debemos de tener un plan para dar enseñanza. Que yo creo que hay que considerarlo como un discipulado a los niños. Enseñarles lo que es la vida cristiana, cómo vivir la vida cristiana después de que ha nacido de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es importante siempre tener periódicamente enseñanza evangelística. Y que los niños nazcan de Dios. En el tiempo en que se estuvo dando la materia del tabernáculo, incluso se escribieron los libros del tabernáculo con toda la intención de que fuera una herramienta para discipular a los niños y guiarlos a la salvación. Hablamos, según Juan 14:6 dice la palabra de Dios, y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La primera puerta del tabernáculo se llamaba la puerta del camino. La segunda puerta, la puerta de la verdad. Y la tercera puerta, la puerta de la vida, donde estaba el lugar santísimo. Pero una vez que entraban por la puerta, Jesús el camino, se encontraban con el altar del sacrificio. Donde se hacía un holocausto, donde tipificaba, y holocausto significa todo quemado. Jesús fue todo quemado para dar salvación. Y no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Por eso hay que enseñar quién es Jesús. Jesús es la puerta a la salvación. Jesús es la verdad. A través de su verdad, predicar la verdad del Evangelio, las buenas noticias. ¿Quién es Él? ¿Por qué vino?
El grupo de mujeres entre amigas tienen una vez al mes un desayuno evangelístico. Es increíble ver cómo cuando uno invita a personas a dar un mensaje evangelístico para personas que no conocen a Dios, porque tenemos enseñanza cada semana de edificación y restauración para la mujer en cualquier estado. Pero una vez al mes tenemos un desayuno evangelístico. Pero hay quienes piensan que predicar un desayuno evangelístico es levantar la voz bien alto y predicar cualquier tema que sirve de edificación para la mujer, sin entender lo que es evangelismo. Marcos 16:15 dice: y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Esta es la versión parafraseada. Evangelio significa buena noticia. El hombre estaba perdido en sus pecados, pero el Verbo se hizo carne. Jesús se encarnó. Jesús es la buena noticia. Él nació para morir por el pecador. Y tenemos que aprender a guiar al niño a Dios. Jesús muere en la cruz y resucita al tercer día, pero aún ni sus discípulos creían en él. Marcos 16:14. Más tarde Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras ellos estaban sentados a la mesa y los reprendió por su falta de fe y de terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dio mandamiento: vayan y prediquen el evangelio. Yo les pregunto, ¿en casa hay miembros de la familia inconversos? Predícales el evangelio. ¿En tu trabajo hay compañeros inconversos? Predícales el evangelio. Si en tu barrio hay vecinos inconversos, predícales el evangelio. Pero a veces pensamos que predicar el evangelio es ir y decir, no, ¿sabes qué? Tú eres bien idólatra, baja tus monos. ¿Eso es evangelismo? No, porque lo que no está bien en el ser humano, solo Dios, a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo, les va a convencer de lo que no está bien. Pero eso no es evangelismo. Evangelismo es la buena noticia. Jesús nació, Jesús murió, se dejó matar para perdonar todos nuestros pecados, porque nos ama. La gente tiene necesidad de Dios. Esta buena noticia es que nació el Salvador. No es solo en diciembre las luces de colores, el árbol. Es que Jesús es Dios. Y Él debe ser el centro de nuestra vida. Él debe ser el centro de nuestra predicación. Él debe ser nuestra motivación. Por esa razón, ahí en Mateo 1:19, cuando José dice, José su marido, como era justo, hablando de José como esposo de María, y se dio cuenta que estaba embarazada, pero él no quería infamarla y quiso dejarla secretamente.
Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Por eso es Dios. Por eso su sangre es preciosa. Porque no hay ninguna contaminación. La semilla la puso Dios ahí en su vientre. Mateo 1:21. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muchas veces protegemos a nuestros niños cuando hacen cosas malas y tratamos de cubrirlos emocionalmente. No, mi niño no hizo eso. Mi niño no tomó lo que no le corresponde. Mi niño, ¿pero qué dice la Biblia? Son pecadores. Amén. Y necesitan a Dios. Ahora, mi pregunta, ¿un niño tiene la capacidad de creer y de arrepentirse de sus pecados? Una vez que un niño tiene conciencia de pecado, está listo para ser evangelizado. ¿Qué dice Marcos 16:16? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En este verso encontramos dos palabras claves: creer y ser bautizado. Una persona que sirve a Dios, un maestro que sirve a Dios en cualquier edad, lo primero que se tiene que asegurar es, número uno, ser nacido de Dios. Si tú estás enseñando y tú sabes que no eres nacido de Dios, tienes que ser muy humilde para venir y decir: ayúdenme, discipúlenme, necesito conocer a Dios. ¿Para qué? Para que luego proceda a las aguas del bautismo. Levante la mano a los que no están bautizados todavía. ¿Varios? Ajá. Cuando uno nace de Dios y de veras, genuinamente, uno busca las aguas. Hay quienes supuestamente nacen de Dios y les pregunta: ¿ya te bautizaste? No, espérame, hasta que tenga convicción. No es que tenga convicción, es lo que Dios dice. Son los pasos que un discípulo sigue y tiene un propósito, el bautismo. El niño cree porque ha sido expuesto a la predicación del Evangelio por la palabra de Dios. ¿Cómo se produce la fe? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué importante es predicar la palabra de Dios. Cuando les enseñamos la palabra que tiene que ver con la buena noticia, produce fe para salvación. Así es que cuando alguien ha creído, hay que animarle a que se bautice. Y más si se dice que es un maestro. Ahora, no va a ser bautizado por compromiso, para reunir un requisito más. Va a ser bautizado porque ha creído. ¿Qué significa bautismo?
En el griego significa sumergirse y ser sepultado. Cuando bajas a las aguas del bautismo, te sumerges. No es por inmersión. No, es por ser sepultado. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando bajamos a las aguas del bautismo, estamos simbólicamente hablando que estamos muertos al pecado y nos identificamos con la muerte de Cristo. Hemos sido bautizados en su muerte. El bautismo simboliza la muerte del yo. Ya no vivo para mí. Ya no vivo para satisfacer mis deseos. He muerto al pecado. A la práctica del pecado. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque al salir de las aguas del bautismo, hablamos de la vida nueva. Sí, de la vida resucitada en Cristo. Es un acto simbólico, pero espiritual, por sus simbolismos. El viejo hombre, cuando bajamos a las aguas, el viejo hombre de pecado muere a la práctica del pecado. Porque 1 de Juan dice: el que practica el pecado es del diablo. El que es nacido de Dios peca, pero no practica el pecado. Por eso la Biblia dice: si alguno hubiere remotamente pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, porque Él es la propiciación para nuestros pecados. Si alguno hubiere. No hay un deseo de practicar el pecado. Pecamos, pero tenemos un abogado. Jesucristo muere y resucita al tercer día según las Escrituras. Y que cuando una persona se bautiza, es una confirmación de su fe. He creído en Jesús y me arrepiento de mis pecados. Está confirmando su fe. Amén. Por eso no hay de que no, espérame hasta que ya sea viejo me bautizo. No. ¿Dónde hay aguas? Amén. Y luego, ¿qué pasa? Sale de las aguas del bautismo y sigue una vida de santificación, de regeneración del alma. Cada día estamos siendo regenerados por la palabra. Escuchamos la palabra y tenemos la oportunidad de que nuestra mente sea renovada, transformada cada día. Por eso es tan importante que un maestro medite en las Escrituras, independientemente si va a enseñar o no va a enseñar.
Tiene que estar comiendo la palabra, meditando la palabra. Por esa razón, el bautismo de infantes o bebés no aplica. ¿Por qué razón? Porque un bebé no puede creer por su corta edad, ni tampoco se puede arrepentir de sus pecados. Y bíblicamente, alguien confirma su fe cuando se mete a las aguas del bautismo y dice: yo he creído, me he arrepentido de mis pecados, muero a mi viejo hombre y resucito como una nueva persona. Y eso no lo puede hacer un bebé. Yo recuerdo que a mí me confirmaron como de 7 años, me llevaron y entonces el sacerdote me dio una cachetada. Y yo dije: ¿y este qué? ¿Por qué me pega? Ni siquiera sabíamos ni por qué hacíamos esto o aquello. Nada que ver con el sentido que enseña la Biblia. Así es que hay algunos que andan en doctrinas y que bautizan niños. No importa que sea un padre de la fe que hacía tal o cual cosa, pero lo importante es lo que Cristo dice. Amén. Es lo que Cristo dice. Ahora, ¿de qué edad se bautizó Jesús? Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mi pregunta: ¿él lo hacía para arrepentirse de sus pecados? No. Él tenía 30 años. Mateo 3:14. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Por qué razón Juan se le oponía? Porque reconoció a Jesús como el Hijo de Dios que no tiene pecado. Él mismo dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por esa razón Juan decía: yo necesito ser bautizado por ti. Verso 15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús vino a poner el ejemplo. Con su vida, para que todo se cumpliera. Verso 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús nos dejó el ejemplo de obediencia al Padre para que se cumpliera toda justicia y el ser humano confirmara su fe en Él. Así es que, ¿el niño tiene necesidad de Dios? ¿De ser expuesto a la palabra a su nivel? ¿Tiene el derecho de nacer de Dios? ¿De confirmar su fe? ¿Bajando a las aguas del bautismo? ¿Identificándose con la muerte de Cristo y su resurrección? ¿Siendo sumergido en las aguas y saliendo a una nueva vida? ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Discipulándolos a ustedes.
¿verdad? Para poder discipular. Estar consciente de la necesidad que los niños tienen. No se trata de escandalizarse cuando vemos a un niño que está cayendo en tentación, a un niño que está siendo expuesto a cosas que lo están llevando por otros caminos. Se trata de protegerlos, se trata de guiarlos con la palabra. Amén. Se trata de oración. Se trata de formación. Que no nos olvidemos quiénes somos y nuestro llamado. Nuestro llamado no solamente es enseñar. Todo el conocimiento que nosotros acumulamos es para ser efectivos en la enseñanza y en la formación de los niños. El conocerlos, el conocer sus necesidades básicas. Y yo estoy hablando de necesidades básicas y estamos tocando niños, estamos tocando maestros, estamos tocando familias, estamos tocando padres, estamos tocando jóvenes. Todos tenemos necesidad de Dios. Y si tenemos necesidad de Dios, ¿a dónde lo vamos a buscar? En la palabra. Si tienes algún problema, alguna necesidad, ve a Dios. Busca la solución en la Escritura. Sométete a Dios, sométete a su palabra. Deja que Dios enderece tus pasos. No te justifiques. Es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio ser formadores. Somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Qué tremendo. Qué tremendo. Así es que si como persona tengo necesidad de Dios, yo voy a ir a Dios. Porque sé que Él es mi todo. Sé que Dios es mi centro. Sé que de Él parte todo. Yo no soy el centro es Dios. Mis dones no son el centro es Dios. El que se infle como un globo, así mismo será reventado y vendrá de pique. Dios quiere que seamos humildes, que reconozcamos que todo viene de Dios. Todo viene de Dios. No es por nuestra capacidad, no es por nuestros talentos, es por Él. Es por Él. Él es Dios. Amén. Y siempre Él tiene que estar en el centro, no nosotros, Él. De Jesús parte la oración, de Jesús parte la santificación, de Jesús parte la obediencia. Él es el centro de nuestras vidas. En Él tenemos la plenitud. En Cristo tenemos la plenitud. No somos plenos porque predicas muy bien. No. Porque nada es de nosotros. Sabemos que nos paramos y la unción de Dios viene, pero esa ni me pertenece, esa le pertenece a Dios. ¿No es cierto? No es por mi habilidad, porque si no fuera por Dios, quedaríamos desnudos. Quedaríamos ridiculizados. Es por Él. Recordemos que cuando nos paramos frente a los niños, es su gracia. Es su gracia. Él nos respalda con su presencia. ¿Estudiaste? Dios te respalda. Cuida tus motivaciones. No es por ti que las cosas suceden bien. Es por Él. Porque si se nos sube,
Él nos va a desaparecer del mapa. Es por Él. A Él sea todo el honor, la gloria, el imperio, la sabiduría por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, humillados, reconociendo nuestra necesidad de ti. Oh sí, mi Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver la necesidad de los niños. Oh, mi Señor, en esta noche, si alguno de nosotros hemos recibido un engaño en nuestra mente y en nuestro corazón y pensamos que es por nosotros, oh mi Señor, ilumínanos, convíctanos de pecado, de justicia y de juicio. Oh mi Señor, confirma nuestro llamado para servirte. Sí, mi Dios, queremos hacerlo con humildad, con sinceridad y solamente siendo un instrumento en tus manos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te necesitamos. A ti el honor, a ti la gloria, a ti el reconocimiento en todas las cosas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias.